Cuando la construcción de Dios deja de ser solo de Dios, es el tema que nos convoca. Nos convoca hace como una semana, como decíamos recién, pero bueno, acá estamos con el tema a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Sí, quiero decirles algo. Vieron que el Señor todo lo transforma a bien, y esta espera hizo que este tema sea un poquito más profundo. Me permitió durante toda esta semana que no podíamos transmitir, que trabajar en la construcción de este tema, y este tema terminó siendo más profundo, por lo menos para mí. Capaz que usted dice, esta pavada era, pero desde el lado mío se terminó siendo más profundo de lo que creí que tenía que ser. Así que una de las causas o de los motivos de oración mío es que podamos ver con claridad de lo que estamos hablando a la hora de hablar de que cuando la construcción de Dios deja de ser solo de Dios. Espero que gráficamente lo puedan ver, que no solo quede esto en palabras, sino que quede en un entendimiento no desde lo intelectual, sí desde lo espiritual, pero puntualmente que pueda permear a todos los rincones del alma, que es necesario que este tema permee, que pase, que sea como una especie de avasallador de lo que hoy está deteniendo la producción de Cristo en nosotros, que sea un avance, hoy sea una tarde de avance en esta construcción, que no quede en un concepto, sino que empiece a ser un avance. Amados, esa es mi oración, y espero que, como decía, lo puedan ver gráficamente, que lo puedan ver cada uno de acuerdo a la gracia que tiene, que pueda visualizarlo, ¿sí? Algunos lo van a visualizar para el lado de la construcción, otros para el lado de la cocina, otros para el lado de las ventas, de todo el circuito en el que se mueven, otros para el lado de la medicina, otros para el lado de que lo tengo a Leo acá, no sé cómo va a graficarlo para el lado de la peluquería, pero bueno, para ese lado seguramente, y todos y cada uno, la idea es que lo grafiquen conforme al diseño de Dios que tiene o que ha hecho con cada uno de nosotros. Lo único que espero en el Señor es que esto tenga la posibilidad de aunarnos en un criterio, ¿sí? En un criterio de manifestación. No importa cómo lo visualicemos, lo importante es cómo lo manifestamos, y que manifestemos lo mismo, y que lo hagamos con la mayor sincronía posible, porque son cuestiones de impacto, son cuestiones de, cuando hablamos de cuestiones de avance, estamos hablando de cuestiones que cuando el Padre avanza, no es que avanza caminando, sino que avanza como una bomba, ¿sí? Como una bomba nuclear, y esa es la idea. Yo no sé si ustedes han visto una explosión nuclear, yo nunca estuve en una, gracias a Dios, porque no estaría acá predicando, pero sí he visto por televisión lo que es el avance de una explosión nuclear, y ojalá podamos tener ese avance, primero en nuestra alma, que sea una explosión nuclear en nuestra alma, y luego en el espíritu, y luego en la expresión, desde el espíritu hacia el exterior, ¿sí? Espíritu, alma como canal, y que la expresión sea a través de todos los órdenes de la vida y de todo lugar donde podamos estar moviéndonos. Y ustedes ahí dicen, wow, qué expectativa. Espero suplirla, ¿sí, amados? Hay un momento en que el espíritu empieza a hacer presión, ¿sí? Yo no sé cómo lo vive cada uno, yo te puedo decir cómo lo vivo yo, pero sí sé que hay un momento, y ese momento es a partir de que Cristo, miren, antes de que Cristo nos alumbre para conocerlo, hay una especie de presión que se empieza a generar en cada persona que está a punto de recibir ese conocimiento, esa luz, ese alumbramiento. Y esa presión se manifiesta a través de insatisfacción, cosas que ya no me cierran, la verdad hago de todo, hago un montón de cosas por día, pero no termina de cerrarme la vida. Y eso es una presión que está haciendo la luz de Dios para que nosotros empecemos a tener un conocimiento de Él. Pero una vez que nosotros
aceptamos la convocatoria y aceptamos la autoconvocatoria, porque lo que hace el Señor es autoconvocarse a nuestro espíritu. Y lo único que dice: hola, ¿cómo te va? Quiero ir a comer a tu casa, me quiero meter en tu espíritu. ¿Puedo? Y nosotros ahí, como para que nos quede algo por hacer a nosotros, le decimos: sí, dale, pasa. Pero es una convocatoria. Esto es como cuando el Señor le dijo: bajate del árbol que quiero ir a comer a tu casa. El otro podía no bajarse del árbol y decirle: no quiero que vengas a comer a mi casa. Simplemente aceptó esa convocatoria y es lo que nos pasa a nosotros cuando el Padre permite que nosotros tengamos determinada participación. Se autoconvoca y una vez que se autoconvoca, ingresa. Ahora, una vez que ingresa, empieza a generar presión, porque el Espíritu es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no puede quedarse encapsulado en un lugar, no puede quedarse quieto. Es el Espíritu de Dios y necesita expansión. Desde el origen del mundo está claro que lo que el Espíritu necesita es expansión. Entonces, cuando se mete en nosotros, lo que empieza a generar es un proceso de expansión y empieza a generar presión. Empieza a generar presión para expandirse y el Espíritu nos hace saber que está generando presión. No es que el Espíritu entra en una cosa así intrínseca. Quiero darme a conocer. ¿Y cómo hago, Señor, para conocerte? Ah, no sé. Fíjate vos lo que vas a hacer. No, Dios no habla así, amado. Dios no es intrigante. El Espíritu a cada uno de nosotros nos hace saber que quiere darse a conocer más en nuestra alma. Y eso lo que ejerce es una presión. Y nosotros solemos sentir esa presión. Y esa presión suele manifestarse en modo inquietud. Es como una inquietud que nos empieza a agarrar a quienes empezamos a sentir esa presión. No puedo definir cómo te podés sentir vos, amado o amada, con esa presión. Yo te puedo decir cómo me siento yo. Yo me siento inquieto. Hay algo más de lo que estoy viviendo. Hay algo más, entonces yo ya me empiezo a dar cuenta que es el Espíritu el que está generando una presión, es una inquietud que empiezo a sentir. Es ese no sé qué me pasa, pero algo me pasa, ¿sí? Y lo manifestamos de diversas maneras, es como que está avisando que quiere llenar un espacio que no está lleno, o mejor dicho, que no está lleno de Dios, que está lleno de un montón de cosas, pero que no está lleno de Dios. Es como una bomba a presión lo que hace el Espíritu. Entonces, cuando empieza a pasar eso, significa que el Espíritu, y es más, eso es del Espíritu en el alma, y cuando el Espíritu ya está en alguno que otro compartimento del alma, también empieza a generar presión porque, como decíamos, quiere seguirse expandiendo. Entonces, el Espíritu empieza a generar esa incomodidad, porque en el compartimento en el que está, ya no está cómodo. Por eso yo estoy incómodo. ¿Por qué será que estoy incómodo con la vida si estoy en Cristo? Porque es momento de dejar pasar al Espíritu a otro compartimento. Es una incomodidad. ¿Por qué estoy incómodo? Cuando uno está incómodo en una silla, uno sabe por qué está incómodo. ¿Y qué hace? Se cambia de silla o arregla la silla para estar más cómodo. Nadie se queda incómodo sentado en un lugar. Uno trata de empezar a generar algo para estar un poco más cómodo. Si bien el Espíritu nos incomoda constantemente, pero hay áreas en las que vamos en algún momento sintiendo comodidad. Y después que sentimos comodidad, el Espíritu quiere seguir creciendo, nos hace sentir de nuevo incomodidad. Eso es de gloria en gloria. Quiero estar más cómodo, así que necesito más espacio. Por eso hay cosas que antes yo las hacía y no me generaban incomodidad, y hay cosas que hoy hago que me generan incomodidad. ¿Y por qué si antes lo hacía así, o antes lo vivía así y ahora no puedo? O ahora estoy incómodo haciéndolo. Claro, porque el que está incómodo no sos vos, no soy yo, sino que es el Espíritu. Lo metimos adentro de una pecera y necesita el océano. Entonces, al estar el Espíritu incómodo, nos empieza, en el espacio en el que le dimos, empieza a generarnos incomodidad a nosotros. Y eso empieza a generar otra incomodidad.
que es la incomodidad de los argumentos del alma. La presión del espíritu no le genera en sí misma incomodidad al alma, porque el diseño de Dios para el alma fue el espíritu gobernándola. Entonces, más que el alma en sí misma, vamos a hilar fino y vamos a decir que lo que se empieza a sentir incómodo con la incomodidad del espíritu son nuestros argumentos. Los argumentos empiezan a sentir incomodidad. ¿Por qué? Porque hay algo que los está empujando. Hay algo que está diciendo, no estoy cómodo acá, necesito espacio, y vos, argumento, estás ocupando mi espacio. Esa es la incomodidad que a veces empezamos a sentir. Esa es la famosa confrontación con el espíritu. Me confrontó la palabra. Yo te estoy explicando lo que querés decir. Es el espíritu empujando los argumentos. Es queriéndolos correr, o por lo menos avisándome que está incómodo, se tiene que expandir y los argumentos están frenando esa expansión. Eso es, me confrontó la palabra. ¿Viste tanto tiempo esperando que alguien te lo explique? Acá te lo estamos explicando. Por el mismo precio. Entonces, ¿qué pasa con los argumentos? No quieren ceder el control del terreno que durante años, y por no decir años dentro de lo que nosotros vivimos, durante siglos, esos argumentos tuvieron su lugar. Imagínate que vos durante siglos estás en un lugar y viene alguien y te dice, no, el derecho de propiedad que vos tenés es falso, yo soy el dueño de este lugar. Y eso es lo que pasa con los argumentos. Viene el espíritu y le dice, este lugar no es tuyo, este lugar fue diseñado para que esté yo, vos sos un usurpador. Los argumentos son usurpadores del espacio de Dios en el alma. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los argumentos siguen haciendo presión. ¿Para qué? Porque durante toda la vida estuve acá y ahora nadie me va a sacar de acá. ¿Cómo voy a salir yo si este es mi lugar? Claro, durante tanto tiempo esos argumentos dijeron una mentira. Hay un dicho que dice, decí una mentira 1000 veces y te la vas a terminar creyendo. Eso es lo que han hecho los argumentos durante tanto tiempo. Mentir, 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 que hasta ellos mismos se terminaron creyendo que el alma era de ellos. Pero el alma es del espíritu, porque para eso fue diseñada, para que el espíritu la colonice, ¿sí? Que el espíritu sea el que tome el lugar. Entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos que los argumentos están puestos ahí desde hace siglos. ¿Por qué hace siglos? Porque esto viene de una naturaleza adánica. Nosotros heredamos en el alma una naturaleza. Es todo un sistema de creencias, es todo un sistema de argumentos. ¿Qué es la naturaleza? Es todo un sistema de creencias y argumentos. ¿O son varios sistemas funcionando en función de un solo sistema? Es un sistema antidios. Nosotros tenemos que saber que eso viene desde siglos generando. Ahora, ¿eso cómo ha pasado de generación en generación? A través de enseñanzas, a través de la propia sangre. Por eso hay el vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, de Dios a Abraham, es un tipo y sombra, ¿sí? Cristo tiene que tomar ese lugar, y para que Cristo que tome ese lugar, yo tengo que trabajar para que todo eso desaparezca. Yo tengo que darle la posibilidad al Espíritu de derribar esos argumentos, porque no los puedo derribar yo. No se pueden derribar con esfuerzos humanos, es con la autorización que le doy al Espíritu. Lo que yo tengo que tener es un trabajo de disciplina. Y no lo puedo explicar ahora porque si no, no terminaría con el tema, pero bueno, si alguien quiere preguntar lo puede hacer libremente, luego le van a poner ahí el teléfono institucional para que puedan hacerlo. Porque son temas que tenemos que ir caminando, no podemos correr tampoco, porque estas cuestiones vienen de la tierra, vienen de la sangre, ¿sí? Cuando digo la sangre son de los parientes, y no estoy hablando de maldiciones ni nada de eso, estoy hablando de cuestiones arraigadas en nosotros por causa de la tierra en la que vivimos, de la familia que tuvimos, y sumado a todo esto, la naturaleza que heredamos
bueno, iba a decir amado, pero la verdad que no lo amo mucho, Adán. Entonces viene desde hace mucho tiempo. Esto es milenario. La naturaleza de Adán, ¿sí? La naturaleza adánica, la naturaleza que fue derrotada en la cruz del Calvario, pero que dejó todo su arsenal en nosotros, en nuestra alma, establecido, esa naturaleza se fortalece, a pesar de que está muerta, pero se fortalece igual mediante los argumentos. Es un cáncer, amados, es un cáncer. Se fortalece mediante argumentos muertos, mediante células muertas. Se fortalece, ¿sí? Los argumentos son células muertas, contaminan el cuerpo. Entonces, amados, lo que nosotros tenemos que saber es que esto lo que está generando es una muerte paulatina. Eso es lo que generan los argumentos. Ahora, ¿qué hace el Espíritu? Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua de vida. ¿Por qué ríos de agua de vida? Porque son torrentes. Son torrentes. Mi voluntad es el dique. Mi voluntad, más que el dique, es la compuerta. Cuando yo permito que pase, eso se lleva puesto todo argumento. La compuerta está haciendo fuerza, está siendo presionada, ¿sí? El agua quiere pasar por la compuerta. El tema es que a veces yo hago prevalecer los argumentos que tengo, que traigo de todo este sistema de creencias. Y fíjense todo el tiempo que nos tiene que llevar a explicar esto, que algo que tendría que ser un rudimento, algo que ya sepamos. Pero es necesario que lo reiteremos y que abunde en nosotros el entendimiento de cómo estamos configurados para saber contra qué estamos peleando. Porque a veces creemos que estamos peleando contra el diablo y estamos peleando contra nosotros mismos. Y estamos perdiendo contra nosotros mismos. La batalla no es afuera, la batalla está adentro. Y esa batalla se gana con la voluntad de que el Espíritu de Dios gobierne plenamente todas las áreas que tenga ganas de gobernar. Entonces, esos argumentos, ¿qué hacen? Empiezan a estar incomodándose y quieren empujar. No pueden prevalecer contra el Espíritu, pero van a convencerme a mí de que son más importantes que el Espíritu. Me van a convencer y ahí, ¿cómo me convencen? Empiezan a encender todas las alarmas. Yo no puedo desligarme la responsabilidad. Para que el argumento me convenza, yo me tengo que dejar convencer. Pero ¿qué hace el argumento? Empieza a hacer sonar alarmas. Amados, yo quiero que sepan que son alarmas que son imperceptibles, pero que están. Cuando viene la palabra a confrontar, la palabra a hacer presión, la palabra a empujar, se encienden todas las alarmas. Los argumentos empiezan a hacer unos ruidos bárbaros. ¿Vieron esas películas que hacen? Bueno, ese ruido que bajame el televisor que justo ahí, que se van a despertar todos con el ruido de la alarma o la alarma. ¿Nunca estuviste durmiendo y te empezó a sonar la alarma de un auto en la puerta de tu casa? ¿Viste que es re incómodo? Bueno, eso es lo que pasa. Empiezan a sonar las alarmas. ¿Para qué? Para no ser desalojados. ¿Y qué empiezan a lanzar los argumentos? Y acá presta atención, amado. Si no prestaste atención hasta acá, no vas a entender mucho, pero espero que prestes atención. ¿Qué empiezan a pasar? Las alarmas, los argumentos, empiezan a trabajar para distraerme y adormecerme. Los argumentos empiezan a generar su sustancia para que nosotros terminemos dormidos. ¿Dormidos a qué? A lo que el Espíritu está pidiendo. Dormidos y distraídos, o distraídos y dormidos. El que se distrae se duerme. Yacaré que durmió es cartera, decía el dicho. Amado, es así. Es para distraernos, para estar dormidos. Por eso viene el Espíritu y dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, y levántate de los muertos. No, primero levántate de los muertos y después te alumbra Cristo. Porque primero me tengo que levantar de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen al Señor. Los que no conocieron al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo ese proverbio, esa palabra? Está diciendo, estás viviendo igual que los demás y no tenés que vivir igual que los demás. Porque yo te creé para que vos vivas con una vida que genere que los demás se despierten. Vos sos un despertador de gente. Y hoy estás dormido juntamente con ellos porque estás escuchando más los argumentos que a mí. Pero levantate de ahí, despertate de ahí, dejá de escuchar lo que no tenés que escuchar y te alumbrará Cristo. Entonces, amados,
Esas alarmas que nos duermen son las que tenemos que empezar a escuchar. ¿Pero por qué escucharlas? ¿Para escucharlas y obedecerlas? No, para escucharlas y saber que me quieren dormir. Para saber que me quieren dormir. Todo lo que atente contra el avance del propósito eterno son alarmas que me quieren dormir. Absolutamente todo lo que a mí me haga retroceder de la expresión de Cristo, todo lo que me haga retroceder de congregarme, todo lo que me haga retroceder de no tener temor, todo, absolutamente todo lo que me haga retroceder de emprender, como ahora vamos a hablar, todo lo que me haga retroceder de avanzar juntamente con mi familia, todo lo que me haga correrme de lugares asignados, todo eso son la sustancia de los argumentos adormeciéndome. Porque después viene la tercera parte. Me adormece, me distrae, me adormece y me termina matando. Entonces, para no ser desalojados, lanzan esta sustancia. Esto es como los bichitos esos, chiquititos. Vos decís, ¿cómo me picó esta porquería y me hace semejante reacción alérgica? Vos decís, una cosita chiquitita así. Hay unas arañitas que son así de chiquititas que cuando te pican te dejan una roncha que vos decís, esta porquería me viene a hacer esto. Claro, porque por más chiquitos que sean, son venenosos. Generan una sustancia que es veneno. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Las manifestaciones adentro, vamos a hablar en términos actualizados, empiezan a aparecer las manifestaciones pro argumento. ¿Y cuáles son las manifestaciones pro argumento? El miedo, los enojos, la poca predisposición, la apatía, el desgano, son todas manifestaciones pro argumento. La angustia, enojos desmedidos, son todas cosas que se empiezan a manifestar. Y se manifiestan adentro y las manifestamos hacia afuera. Mirá, yo no sé de qué color es el pañuelo de estos pro, ¿sí? Estoy seguro de que es verde, porque son pro aborto. Son pro aborto de la manifestación de Cristo a través mío. Son pro aborto, por eso hay tanto pro aborto, porque en el primer pro aborto están los argumentos que tiene la Iglesia. Entonces, nosotros tenemos mucho aborto interno de la manifestación de Cristo. No es que abortamos a Cristo, sino que abortamos la manifestación de Cristo a través nuestro. Porque a veces creemos que la manifestación de Cristo es todas las actividades que hacemos dentro de una congregación. Y la manifestación de Cristo son todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Todo en la vida cotidiana está esperando el Cristo que porto para manifestarse. O mejor dicho, para someterse. Está esperando la manifestación de ese Cristo para someterse. Pero a la vez medio ciclo el sistema. Porque sabe que está esperando la manifestación de Cristo, pero tampoco quiere que lo gobierne Cristo. O sea, es todo un tema a trabajar, que a nosotros no nos importa. Lo que a nosotros nos tiene que importar es que cuando Cristo se manifiesta, todo se sujeta. Pero hay todo un sistema argumentativo, pro argumentos en nuestro interior, que va a trabajar para que Cristo no se manifieste, para que se aborte el propósito eterno, la porción, nuestra participación dentro del propósito eterno. Porque cada uno de nosotros que queda afuera es uno menos que va a manifestar en el área que estaba prefijado, que esa persona sea la manifestación de Cristo, de la iglesia del Señor en ese lugar. Por eso, amado, la pelea contra los argumentos no es algo tan sencillo como para meterlo en el intelecto o leerlo en un librito. Estamos hablando de algo que tiene miles de años y que si no es por el Espíritu de Dios es una batalla perdida. Pero tenemos la buena noticia, que el Espíritu de Dios está en nosotros y ese Espíritu nos está alertando y nos va a seguir alertando y va a querer seguir avanzando, y a medida que va avanzando los argumentos van siendo derrotados y el territorio que era de los argumentos pasa a ser del Espíritu y nunca más vuelve a ser de los argumentos. Esto lo podemos tener gráfico si ustedes ven la toma de la tierra prometida, ¿sí? En Josué y en el final de Deuteronomio. Ahí tienen
mucho acerca de la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? La tierra prometida, no quiero irme a lo conceptual porque no me quiero perder ahí, pero la tierra prometida, simplemente estoy haciendo un ejemplo. La tierra prometida era Cristo, era la tierra con Cristo gobernando. Eso era la tierra prometida, era el plano, era el diseño. Ahora, se habían metido un montón de naciones ahí adentro porque los que tenían que expresar no habían entrado a la tierra, no se habían metido a la tierra, y esas naciones fueron ganando lugar. Y bueno, cuando entra Israel, que era el que tenía que gobernar la tierra, o el que tenía que expresar la manifestación de Cristo o de Dios en la tierra, cuando entra Israel, de la mano del Espíritu fue desalojando algunos pueblos, ¿sí? Y cada pueblo que quedaba desalojado no volvía más a tener participación. Entonces, esto es un empujar, amados, es permitirle al Espíritu que empuje. Es como leíamos hace unas semanas, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu. Pero el Espíritu no va solo, no es que va, hola, ¿qué tal? Vengo a molestar. No, el Espíritu ejerce presión y utiliza nuestra voluntad para tomar esos territorios. Yo no sé si hoy vamos a terminar, pero sí sé que por lo menos vamos a dejar el fundamento establecido de este tema, porque prefiero ahondar en el fundamento para dejarlo bien armado y con las bases sólidas, a tener que tirar un montón de conceptos que después quedan sin ningún tipo de atadura al piso, ¿sí? No quedan firmes, no quedan afirmada la cosa. Entonces prefiero extenderme en el fundamento. ¿Qué hacen estos argumentos y por qué es necesario presentar batallas contra ellos? Bueno, por lo que decíamos, son abortivos de la manifestación de Cristo desde nosotros. No nos permiten ni experimentar ni vivir la vida de Cristo. Ni experimentar, ni vivir, ni exportar la vida de Cristo. Y si no la experimento, si no la vivo y si no la exporto, para que vos y yo tengamos claro qué estamos diciendo cuando hablamos de la vida de Cristo y para no dejarlo a la libre interpretación, estamos hablando de la libertad del Hijo de Dios. O sea, no podemos experimentar libertad donde hay argumentos. Por eso no es, Señor, haceme libre. No, yo ya te hice libre. Deja pasar a mi hijo. Deja que mi hijo te muestre lo libre que sos. Pero en tanto y en cuanto haya mucho argumento y mucha argumentación, va a ser difícil que mi hijo pueda mostrarte lo libre que ya sos. Por eso acá hay que trabajar en algo, ¿no? Durante mucho tiempo yo he escuchado la expresión, y de hecho es válida la expresión, y quiero que la sigamos usando, pero que tengamos entendimiento. Porque hay canciones también que cantamos, y uno también la ha utilizado esta expresión, pero esta expresión nos ha generado argumentos. Aunque sea una expresión que viene de parte de Dios, nos ha generado argumentos. Y es la expresión en Cristo. Nosotros fuimos arrancados de una potestad de tinieblas y posicionados en un país que se llama Cristo. Posicionados en el reino de la luz. De hecho, desde lo que Dios piensa de nosotros, quien está en la luz es luz. No es un pedazo de cosa que fue puesta, no. Nosotros fuimos puestos en Cristo. ¿Y qué significa vivir en Cristo? No te importa ni me importa definir qué significa vivir en Cristo. Lo que nosotros tenemos que entender para poder vivir una vida que exporte a Cristo no es vivir en Cristo, porque vivir en Cristo es me fui a vivir un país. El tema es que ese país tiene toda una constitución, tiene leyes, tiene un montón de principios, y todo eso no está en un libro llamado Biblia o como lo queramos llamar, sino que está en Cristo. Y Cristo nos fue impartido. Por eso, para conocer más sobre la constitución de ese país, yo tengo que permitirle al Cristo que me fue impartido
que empiece a progresar en mí. Entonces la expresión no es que la quiero borrar, amado, porque los evangélicos somos bárbaros para irnos de un extremo al otro, no se tiene que borrar como posición. Yo estoy en Cristo y eso implica sentado en lugares celestiales juntamente con Él a la derecha del Padre. Eso es como posición en Cristo, pero lo que Dios está buscando, primero que conozca la posición, pero cuando conozco mi posición, yo tengo que entender Cristo en mí. Y ese es el problema que nosotros, porque en Cristo está cualquiera. El problema, cualquiera dice, bueno, quiero estar en Cristo. Ahora, el tema no es querer estar en Cristo, es que Cristo empiece a ser exportado en mí desde el espíritu al alma y desde el alma hacia el exterior. Que Cristo tome lugar en mí. Nadie tiene problema con estar en Cristo. El problema es cuando Cristo quiere gobernar. En Cristo es el principio. El tema es que el gobierno de Cristo se haga una realidad en mí y ahí voy a experimentar la libertad. La libertad no la experimento en Cristo. En Cristo sé que soy libre. Ahora, para vivir esa libertad, yo tengo que permitirle al Hijo que tome lugar en mí y para eso es que se deben derribar los argumentos. Para eso es que todo el sistema de pensamiento que yo tengo empiece a retroceder en función de que la mente de Cristo cope lugar en mí. Ese es el problema que casi todos nosotros hemos tenido a lo largo de nuestro caminar cristiano y que en un momento tiene que hacernos clic. Está bueno estar en Cristo, el problema es Cristo en mí. Ahora vos me decís, ¿cómo es eso? Sí, obvio, es un misterio, que el Padre nos lo revele, pero yo tengo que entender que el Padre no está tan interesado, porque ya estoy en Cristo, lo que le importa a Él que a partir de ahora yo empiece a vivir según Él, y eso no lo voy a tener en un libro, eso lo voy a tener a través del progreso de Cristo en mí. Y ese progreso va a hacer que yo empiece a experimentar la libertad. Por eso hemos entendido, estoy en Cristo, soy libre, pero está atado a un montón de cosas. Y entonces la persona empieza con el pensamiento dividido. ¿Cómo? Si estoy en Cristo soy libre. Y los más sinceros empiezan a hacerse estas preguntas. Pero los evangélicos empiezan a decir, no, yo ya estoy en Cristo, tengo todo, en Cristo soy libre, en Cristo. Y vos le ves la vida y no está ni libre, no tiene nada. O sea, ¿por qué? Porque hay una realidad. En Cristo es una posición. Pero la madurez no viene por estar en Cristo, la madurez viene por permitir que Cristo en mí sea una realidad. Esa es la lucha de los argumentos, no permitir que nosotros veamos estas realidades. Por eso, amados, es necesario presentarles batalla a los argumentos. Porque, como decíamos, son abortivos. Son abortivos, nos privan de experimentar la libertad del Hijo. Hay personas atadas, totalmente atadas. Yo no digo que no haya cosas que vayamos solucionando, todos vamos solucionando cosas, pero hay personas atadas a costumbres, personas que no emprenden, personas que no despegan, personas que están esperando la voluntad de Dios. O sea, ¿pero por qué? Porque están en un proceso de atadura, porque están peleando contra los argumentos, el argumento está gritando más fuerte, son personas gobernadas por la cárcel de los argumentos. Si hay una persona en Cristo que todavía no pudo experimentar un poquito de libertad, ¿y cómo te das cuenta si estoy experimentando libertad? Porque se rompieron los ciclos. Los ciclos de funcionamiento y los ciclos donde yo siempre termino. ¿Qué es el ciclo? Un círculo de cárcel, un círculo de esclavitud. Eso es un ciclo de vida. ¿Por qué? Porque entro a un lugar y termino siempre en el mismo lugar. Días pasados yo miraba una película con Valentina. Y en esa película había unas chicas que habían sido encerradas en una cárcel del tiempo. Y en eso se les abre una puerta y salen corriendo para esa puerta. Y empiezan a recorrer un pasillo y le dice, doblemos acá. Y doblan, mirá una puerta. Entran por esa puerta y cuando se quieren dar cuenta están rodeando siempre el mismo lugar.
Y Luana le dice a la otra, ¿te diste cuenta que estamos dando vueltas siempre? Y en la imagen vos ves que en una las chicas están cansadas, una la lleva a caballito a la otra, después la otra la lleva a upa a la otra, pues se cansan. Claro, están dando vueltas siempre en el mismo lugar. Parece que están libres, pero están adentro de una cárcel. ¿Cuál es su única libertad? Que se pueden mover, pero están adentro de una cárcel. Cuando los ciclos se repiten, yo me tengo que dar cuenta que estoy adentro de una cárcel. Y esa cárcel es la que hoy no me permite emprender. Pero ¿por qué está esa cárcel? No es el diablo. Diablo, te reprendo, soltá de mi vida, soltá la vida del otro, soltá. Y tanto soltá, que el tipo dice, pero ¿para te das cuenta que yo solté en la cruz, solté todo? 2020 años hace que solté todo, porque ya me ganaron. El tema es que a través de los argumentos te hice creer durante tanto tiempo y te hice reprenderme. El diablo te hace que lo reprenda. ¿Para qué? Para que vos sigas creyendo que es una cuestión del diablo y es una cuestión de los argumentos que nosotros tenemos incorporados, la cárcel de los argumentos. El punto es salir de la cárcel, pero claro, para eso se necesita algo que parte de la sustancia de Dios y que es una de las primeras cosas que el Padre nos inyecta y que los argumentos no nos permiten ver, y es la humildad. Pero no la humildad nuestra, es la humildad del Hijo. Lo primero que el Hijo nos permite experimentar, además de la libertad y todo, pero puntualmente es la humildad. Porque el Señor sabe que sin humildad nunca voy a dejar pasar al Hijo, porque siempre voy a saber más que hasta que Cristo. Entonces, los argumentos nos dejan en una cárcel. Entonces la persona quiere emprender, quiere salir adelante, quiere correr, quiere gobernar, pero hay argumentos que están levantados. Mira, ¿sabés lo que una de las cosas que nos dicen los argumentos? Tenés que ordenar tu vida. Vos decís, no, pero ¿cómo? Si el Señor también me lo dice. Claro, pero hay una diferencia. El argumento te lo dice con sabiduría de Adán. El Señor te lo dice con la sabiduría del Espíritu. Y desde la sabiduría del Espíritu yo te voy a decir cómo gobernar tu vida. Desde la sabiduría de Adán, la persona ordena, dice que está ordenando, pero lo único que está haciendo es generarse más y más y más argumentos. ¿Y cómo me doy cuenta? Si está ordenando Dios, porque si ordena Dios hay libertad. Si ordena uno, es un orden argumentativo. Dice la Escritura que cuando Adán y Eva mordieron del fruto, vieron. Dice, les fueron abiertos los ojos, esto lo hemos dicho. Les fueron abiertos los ojos, o sea que también puedo abrir los ojos a una sabiduría humana, que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica según la Biblia. ¿Por qué es animal, terrenal y diabólica? Porque no me permite pensar con claridad y me lleva a un sistema argumentativo de esclavitud que dice, estoy ordenando mi vida. Y vos decís, vos lo ves y ¿estás seguro? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Permitir que la humildad de Cristo mismo nos haga tener la luz y la claridad necesaria. Y para eso es que se necesita el cuerpo. Para eso están las gracias ministeriales. Para que si yo no veo, alguien me ayude a ver. Cuando las personas se cierran a la claridad del cuerpo, se están cerrando a la claridad del espíritu. Obviamente, siempre primero el que tiene que alumbrar es el espíritu. Siempre, siempre. Amados, les quiero decir que no voy ni por un cuarto de la primera hoja de las 4 que llevaba este mensaje. O sea que me parece que vamos a hacer parte 1, parte 2, parte 3, parte 5. Ya ni la 4, de la 4 saltamos, ya la pasamos. Pero la realidad, amados, es que necesitamos entender estas cosas para saber contra qué estamos peleando. La batalla no es contra mí mismo, es contra los argumentos que levantaron generaciones y yo también. Y yo también potencié esos argumentos. Entonces, esos argumentos nos hacen enfocar. Esto es tremendo. Los argumentos nos hacen enfocar en la conducta mía y de la gente, de los demás. Entonces ahí empiezan expresiones como yo no cambio más, a mí no me sale una, y al otro, este no cambia más,
míralo siempre igual, míralo. O sea, empezamos a tener foco en la conducta. Una de las cosas que hacen los argumentos para adormecer es hacer hincapié en la conducta, en lo que se manifiesta, en el fruto. En realidad, cuando el fruto está podrido es porque la raíz está podrida. No hay manera de que si la raíz está sana, el fruto se pudra. Si el fruto está podrido, si lo que se ve está podrido, es porque todo lo que pasó a través de la planta estaba podrido. Entonces, los argumentos nos hacen focalizar en el fruto, en la plantita, en lo que se ve, en la manifestación. Mirá este iracundo, y vos, Señor, sacame la ira, Señor, sacame la ira, Señor, sacame. Y Dios dice que el problema no es la ira es la manifestación de una raíz. Señor, sacame la vagancia, Señor, sacame la vagancia. No te voy a sacar la vagancia. La manifestación está en la raíz, fíjate, hay una raíz. Hay que ir a la raíz. Y vos me decís, ¿cuál es la raíz? Bueno, amado, hay un montón de frutos. Las raíces las podemos diferenciar de a una. No voy a hablar ahora de todas las que conozco, ni porque nos vamos mañana a las 6 de la tarde con ganas. Pero la realidad es que, ay Señor, sacame esta adicción, sacame esta adicción, sacame esta adicción. Y Dios dice, mirá, la adicción es cuestión de que no te pongas más nada adentro. Pero el punto es que si vos no atacás la raíz, vas a volver a caer en esa adicción. Y yo te hice libre. Y la persona le entra en una dicotomía mental. Pero ¿cómo? Si en Cristo soy libre, ¿cómo puede ser que yo siga tomando? Y ponele a tomando lo que vos quieras ponerle. ¿Cómo puede ser? Si en Cristo soy libre, yo sigo teniendo estas manifestaciones de locura en mi casa. ¿Cómo puede ser? Si en Cristo soy libre, yo no puedo ser libre financieramente. Claro, porque no hay un problema de conducta. Las personas... los argumentos nos llevan a modificar conductas y no tengo que modificar conductas, tengo que ir a la raíz. Obviamente la primera raíz parte de una desobediencia a Dios, de una terquedad a querer vivir como quiero, y eso todos tenemos. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos que esa inyección llamada humildad del Espíritu penetre en nosotros y decir, la verdad, a mí me encanta vivir como quiero. No quiero que Dios me diga a mí cómo tengo que vivir y nadie que represente a Dios. Si nosotros partimos de ahí, vamos a tener el 90% de la batalla ganada, el 80% por lo menos. Después viene, eso lo que hace es un debilitador de los argumentos. Ahí, ¿vieron cuando los médicos les dan 2 o 3 medicamentos? Bueno, porque uno de esos, corregime Victoria, debilita, es el que hace ¡pum!, como que el que golpea. Y los otros trabajan en otras áreas para generar la sanidad global, la sanidad completa. Ayudan al sistema inmunológico a pegarle y debilitar esa enfermedad que penetró. ¿Voy bien? ¿Sí? Decí que sí, así me siento bien, por lo menos. Entonces, eso genera que se debilite. Es lo mismo con los argumentos. Cuando yo tengo una manifestación y digo, la verdad a mí me encanta, saquemos la apariencia de piedad. Es necesario morir a la apariencia de piedad. Yo creo que Dios a mí me va a usar a las naciones de la tierra. Vos, pero mírate hoy. Hoy no querés obedecer a Dios, ni yo. Porque la naturaleza que traemos es una naturaleza de no querer obedecer a Dios. Pero el Espíritu sí, el Hijo sí, y esa es la presión que empezamos a sentir. El Hijo quiere obedecer y quiere usarme a mí para obedecer al Padre, y a la vez yo termino obedeciendo al Padre por causa del Hijo que hace que yo lo obedezca. Pero yo tengo que partir de un solo lugar. No quiero obedecer a Dios. Tengo una naturaleza que no quiere obedecer a Dios y no me interesa obedecer a Dios. Y me encanta vivir en Cristo, pero no me gusta que Cristo sea en mí, porque Cristo en mí me hace tener que tomar algunas decisiones que quizás no quiero tomar. Y prefiero vivir en la seguridad de los argumentos que la inseguridad, entre comillas, que me proporciona la vida de Cristo. Entonces usemos los debilitadores de argumentos, de argumentaciones. El argumento te va a venir a decir, no, pero vos lo conocés al Señor. Pero vos tenés que ser realista y mirar la vida que tenés. Y yo tengo que ser realista y darme cuenta que por más que lo conozca, yo lo puedo conocer a Bill Gates, pero de ahí a que tenga la fortuna de él, son dos cosas aparte, amado. Soy amigo de Bill Gates, pero él vive allá y yo vivo acá. Yo conozco
Yo conozco mucha gente que es famosa, pero yo no tengo su fama. Amado, que sea amigo de Robert Redford no me hace tener su facha. O sea, la realidad es que yo no tengo esto. Y yo no quiero tenerla, no quiero. Entonces, ¿qué tengo que decir? No quiero, bien. Ahora empezamos a trabajar en la humildad, dice el Señor. Ahora sí vas a poder vivir mi vida, porque fuiste sincero. Y empieza un proceso. ¿Cómo oro para que el Espíritu sea en mí? Diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Ese es el primer punto. A partir de ahí voy a empezar a focalizar la raíz. Nunca voy a focalizar la causa. La causa es la consecuencia de lo que pasa en la raíz. Yo tengo que ir a la raíz. Espíritu Santo, no me mostres el fruto. Lo que hago ya lo sé. O sea, Dios no te va a venir a torturar. Mirá qué iracundo. Eso puede ser el entorno, pero no Dios. Mirá lo que sos, mirá las cosas que hacés. Claro, ya lo sé, Dios no te va a venir a decir eso. Dios te va a venir a decir, ¿viste que haces esto? Es por esto. Es ir a la raíz. La iglesia tiene que sanar raíz. Y sanar es que la raíz sea absorbida por el Espíritu. Y que si la raíz tiene 20 ramificaciones y de las 20 no sirve ninguna, que el Padre haga una raíz nueva. ¿Qué es lo que quiere hacer? Cuando Él dice que hace todo nuevo, es que es una raíz nueva, no un fruto nuevo. La gente ha tenido cambios de conductas morales y después vuelve peor para atrás. ¿Por qué? Porque cambia la conducta, pero se olvida de la raíz. Y acá es toda una naturaleza funcionando, la que tiene que ser desalojada. Por eso cuando la Escritura habla del hombre fuerte, habla no de que viene Dios y lo vence al diablo, habla del hombre fuerte como esa fortaleza que han generado los argumentos en nosotros. Ahora, cuando viene el hombre, cuando el hombre fuerte está enquistado, pero viene el rey, el hombre fuerte tiene que sucumbir ante el rey y entregar todo el dominio. Los argumentos, esa fortaleza que nosotros tenemos, tienen que entregarse a la vida del Hijo. Se tienen que entregar, tienen que rendirse ante Dios. Y no es que Dios pasa y queda algo, no queda nada. No queda nada. Y esto es un proceso constante. Hay algo que lo vamos a responder con más claridad el viernes, pero me han preguntado, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta que nos venga a buscar o hasta que nos vayamos con Él? Porque el Espíritu quiere expandirse cada vez más, es expansor. Una señal de que yo no estoy viviendo en la libertad del Espíritu es que yo me contraigo. Yo tenía un amigo que decía, para atrás ni para tomar impulso. Fer me decía, yo recién empezaba en la vida en Cristo, todavía no sabía ni que había Cristo en mí. Y me decía, Fer, pase lo que pase, aunque no veas nada, para atrás ni para tomar impulso. Y era una manera de vivir, porque el Espíritu no retrocede. Ustedes no fueron impartidos de un espíritu de temor, dice la Biblia. La intención de Dios es expandirse. Entonces, cuando las personas se empiezan a contraer, es una señal de que están volviendo a un ciclo, porque no hubo una raíz que se desajustó definitivamente, que se quitó definitivamente. Es la vida del Hijo la que tiene que producirse a partir de la raíz. Él es la raíz. Y nosotros somos los pámpanos, para después dar fruto de Él. Por eso lo que Dios nos propone, la propuesta del Espíritu, no es un cambio de conductas, es un cambio de raíz. Es un cambio de cimiento. Y este cimiento lo vamos a poder edificar en tanto y en cuanto nosotros ya fuimos trasladados a Cristo. Bueno, ahora que ese cimiento empiece a ser uno con nosotros en todas las áreas. El punto, amados, como decíamos, es la raíz que lleva a la conducta. ¿Qué son los argumentos en lo que respecta a la expresión del propósito eterno? Colaboradores. ¿Son colaboradores de qué? ¿De Dios? No, son colaboradores del aborto del propósito eterno de Dios en la tierra. Son colaboradores en que las personas se repriman. No nos permiten vivir según el diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios para todos nosotros? Que lo vamos a decir en los últimos 8 minutos. El diseño de Dios es colaboradores
en la expansión de Cristo en la tierra. Fíjense todo el cimiento que tuvimos que hacer, amados, y que vamos a tener que seguir haciendo para entender que tiene que haber un momento que en nuestra manera de pensar, y eso pasa cuando los argumentos retroceden, en nuestra manera de pensar tiene que aparecer el entendimiento de que la construcción de Dios no es solo de Dios. Somos colaboradores directos en la construcción en la tierra, pero hasta tanto no sean derribados tantos argumentos como sea necesario derribar. ¿Cuál tiene que ser mi postura? Porque hay personas que después se quedan en esta situación. Ay, bueno, voy a esperar que Dios me derribe todos los argumentos y cuando esté todos los argumentos derribados voy a empezar. No, amados, esto es, mientras son derribados argumentos, yo soy un colaborador. ¿Y cómo puedo colaborar? A partir de lo que ya fue edificado en mí, ya es necesario y de utilidad para Dios. A Dios no le sirven los argumentos, le sirve todo lo que es utilidad en mí. O sea, ¿qué es lo útil? Lo único útil que hay en mí es todo lo que Cristo haya ganado lugar. Pero yo soy útil para muchas cosas, está buenísimo. Pero la principal utilidad que Dios toma de nosotros, la única utilidad para su manifestación en la tierra, son las áreas que han sido derribados, en las que han sido derribados los argumentos. Esas son las áreas que Dios utiliza. Esa es la luz que Dios necesita para alumbrar. Los argumentos no nos permiten vivir bajo diseño. Un argumento que muchos de nosotros hemos tenido y que han sido lo que yo llamo banalizadores del Evangelio, hoy no lo voy a expresar con total claridad o con total detenimiento, pero los argumentos han sido grandes banalizadores del Evangelio. ¿Qué es banalizar algo? Es hacerlo superficial. Por causa de los argumentos tenemos un evangelio superficial. Y uno de esos argumentos superficiales es el famoso "si Dios quiere". Gente encerrada en el "si Dios quiere". ¿Cuántos años hace que está esperando? Como 30, pero si Dios quiere. Si Dios hubiera querido que yo lo haga, me hubiera hablado. Y a veces Dios te dice, es que yo ya hablé. No sé si llego a donde Dios habló, pero yo ya hablé. Después lo vamos a desarrollar. Él dijo, id. ¿Otra vez tengo que hablar? Id. Y Señor, ¿qué hago? Id. Id y hacer discípulos, dijo. O sea, ¿cuál es nuestra función? Colaborar con Él en que su manifestación en la tierra le haga discípulos. Pero después lo vamos a hablar, hoy no vamos a llegar. No discípulo sentado escuchando, discípulo colaborador en la expresión de Dios en la tierra. No es un alumno, un discípulo. Nosotros tenemos demasiados discípulos en la iglesia. Y vos decís, pero el Señor nos mandó a ser discípulos. No, pero no en el término de discípulo-alumno. El discípulo-alumno es sentado ahí y que el otro les enseña. Y nunca termina de aprender. El Señor nos mandó a ser discípulos, a ser y a hacer discípulos colaboradores en el propósito eterno. Ahora, si Dios quiere, lo deja Dios construyendo solo y yo haciéndolo responsable a Dios de que no se pasa, no hago nada porque vos no quisiste. Amado, yo prefiero un Pedro que corte una oreja y después tener que sanar la oreja a otro que permita que me corten el cuello. Ay, si Dios hubiera querido que no le corten el cuello, no se lo hubieran cortado. No, capaz que te puso a vos con la espada para que no me corten el cuello. Si Dios quiere, nos mantiene en un limbo de cero colaboración, y encima le echamos la culpa, lo hacemos responsable a Dios. Dios no me habló, Dios ya te habló, Dios ya me habló. Así como Adán a través de sus argumentos habló milenariamente, Dios habló. En la cruz habló de vos y de mí, nos puso como colaboradores. Dice, no les corresponde a ustedes saber cuándo voy a volver, ni las razones por las que voy a volver. Lo que sí les corresponde a ustedes es serme testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Esa gente no se quedó esperando, ¿será que Dios quiere? No, que Dios no quiere, no. Conquistaron todo con el Evangelio, todo lo que, la asignación que tenían. ¿Por qué? Porque escucharon una sola vez. Escucharon una sola vez.
No es si Dios quiere. Las personas que no emprenden, que no avanzan, es porque están en un círculo. Y se disfraza con el argumento de si Dios quiere. Voy a cerrar lo de hoy. Vamos a continuar el miércoles. Por lo menos pude meter 300 gramos de lo que teníamos para decir. Con las palabras de un profeta, el profeta Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación y actual diputado nacional. Digo profeta porque habló de lo que nosotros tendríamos que estar hablando y hace lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Católico confeso. Sus palabras me hicieron acordar en un reportaje que le hicieron hace unos días, que yo justo lo estaba mirando. Sus palabras me hicieron acordar a cuando el Señor dijo: si estos no hablan, las piedras van a hablar. La realidad es que Él tiene experiencias religiosas, diría el otro profeta. Alejandro Sanz era, ¿no? No, Enrique Iglesias, el hijo de Julio, justo. Tendría experiencias, alguna que otra experiencia religiosa. Y él dijo, estaba hablando en ese reportaje y decía: tengo mucha esperanza en esta generación para sacar el país adelante. Entonces, wow. Y la periodista le dice: y vos porque sos un hombre de fe. De hecho empezaron a mostrar las fotos de él con Francisco o Bergoglio, y ahí le mostraban las fotos con él, y él dice: sí, yo soy un hombre de fe, creo enormemente en Dios, pero el trabajo de Dios en la tierra lo hacemos nosotros. Y yo dije, más que dije, ¡ouch! Porque si los hijos no hablan, y cuando los hijos hablan, no es hablan, porque habla cualquiera. Cualquiera habla. Hablar para Dios es expresarse a su hijo, es manifestar a su hijo. La tarea de Dios en la tierra está a cargo de los hijos, siendo iglesia. Por eso los hijos tienen que tener un entendimiento de que el Padre ya nos envió a hacer su tarea en la tierra. La tarea que se nos encomendó es la manifestación del Hijo. Y para que no me traten como hereje, voy a cerrar, porque dijo, no leyó la Biblia, pero leyó a Esteban Bullrich. Bueno, vamos a leer a uno que era medio, a veces no la agarraba del todo, estuvo al lado de. Pablo llegó a decir que era uno de los de la reputación. Pablo dijo en un momento: a mí los de la reputación no me enseñaron nada nuevo, todo lo aprendí de Cristo directamente. ¿Quiénes eran los de la reputación? Los apóstoles que en su momento como discípulos habían caminado al lado del Señor. Esos eran los de la reputación. Y este estaba al lado de. Pero a veces no la agarraba tanto. Sin embargo, por más que no la agarraba, él sabía que era un colaborador. Ya desde antes de que el Espíritu venga sobre él y se una con su Espíritu para ser uno en Cristo, él algo veía. Y este fue el que sacó la espada. De minga me lo van a matar al maestro. Y arrancó la espada, eran como 200 soldados. ¿Qué iba a hacer con una espada? Pero él tenía una predisposición a ser colaborador en la expresión, y después la siguió teniendo y se equivocó un montón, como vos y como yo. Le podemos vivir errando, el tema es qué estamos construyendo y a dónde nos dejan los errores, porque si nos dejan en el ciclo es porque nunca salimos de los argumentos. Ahora, si los errores por causa de los argumentos nos dejan posicionados en Cristo y con Cristo tomando más lugar en nosotros, bienvenido sea, aunque tratemos de equivocarnos lo menos posible. Y estoy hablando de Pedro. En el final de sus días escribe una carta, y dentro de la carta dice, segunda de Pedro capítulo 1, 3 al 8,
Segunda de Pedro 1, 3 al 8. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, si estarían acá, amados, diría, ¿cuánto nos concedió? Todo, su divino poder. Ese poder es el que levantó a Cristo de los muertos y el que nos levantó a nosotros de los muertos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice que nos dio vida juntamente con Él. Y en esa vida nos dio todo lo concerniente a la vida. Cuando habla de la vida, habla de Cristo, y a la piedad. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Qué ha hecho la iglesia acá? Levantó argumentos, porque la gente leyó promesa. ¡Ay, Dios me dio promesa! Dios va a cumplir sus promesas. Vamos a leer bien, porque lo que dice es, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Dice, en el original es, nos dio todas las cosas importantes, valiosas, que nos prometió. No está hablando de algo que nos va a dar. Dice, nos dio lo que nos prometió. Nos concedió las promesas. Nos dio lo que nos prometió. ¿Y qué nos prometió? Al Hijo. La promesa del Padre fue el Hijo. Y a nosotros se nos concedió, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Las ganas de hacer lo que quiero. Cada uno tiene una concupiscencia, hacer lo que quiero en el área que quiere. Algunos la pegan en toda, bingo en toda cantan. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, o sea, llamando a la acción, y este es un llamado a la acción, o sea, por causa de todo lo que se nos concedió, quiero que me sigan en esto porque estamos terminando, por causa de todo lo que se nos concedió, dice, por esta razón también, obrando con diligencia, o sea, empezando a laburar, añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Cada una de estas expresiones derriban argumentos. Son expresiones del mismo Cristo. No estamos hablando de palabras sacadas de un diccionario. Estamos hablando que cuando dice añadan a vuestra fe virtud, la fe es Cristo. Ahora vamos a añadirlo, ya está en formato de fe. Ahora vamos a añadirlo en formato de virtud. Y ahora vamos a añadirlo en formato de conocimiento. Y ahora vamos a añadirlo en formato de dominio propio. Yo no tengo dominio propio, pero el Hijo en mí sí. ¿Cuándo? Cuando derriba el argumento de mi propio dominio. Cuando sale mi propio dominio, aparece el dominio propio. Y después vamos a la otra virtud, al otro llamado a la acción. Al dominio propio agreguémosle el formato de Cristo llamado perseverancia. Y al formato de Cristo llamado perseverancia agreguémosle piedad. Y al formato de Cristo llamado piedad agreguémosle fraternidad, o sea, comunión entre los hermanos. Y al formato de Cristo llamado fraternidad agreguémosle el formato mayor de Cristo, que es el que va a prevalecer por siempre y para siempre, que es el del amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros, si están en nosotros, ¿de quién está hablando? De Él. Y al abundar, expandirse. Yo puedo comprarme 1 litro de piedad, pero me puedo comprar 10 litros. Puedo comprar 1000. Es expandirse.
Sí, no puedo comprar piedad, entiéndanme el ejemplo. Y al abundar, no los van a dejar estar ociosos ni estériles. O sea, van a poder producir y reproducirse en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos trabajando con diligencia en esto, no estamos ociosos en el conocimiento de Dios, y por propiedad transitiva vamos a estar dándolo a conocer. Y estaremos siendo colaboradores, como dice acá, participantes de la naturaleza divina. Amados, gracias por estar ahí. Gracias. Oro públicamente por una sola cosa: que esto sea acomodado a lo espiritual. Que esto que es espiritual llegue a profundizarse de manera espiritual. Que no haya nada humano en esto. Que todo sea conforme a la necesidad del Espíritu. Que la presión que estás sintiendo en este tiempo, que se está manifestando de la manera que se esté manifestando, con apatía, ansiedad, enojo, lo que sea, vos puedas entender que esa presión sea porque el Espíritu está incómodo en el lugar donde está y quiere expandirse. No te quiere acusar, no te quiere condenar, no te quiere descartar, quiere expandirse en vos, para que puedas ver todas estas virtudes manifiestas en cada área de tu vida. Gracias, amados, por estar ahí. Yo los voy a invitar a que puedan manifestar en esta tarde generosidad. Ahí tienen un número telefónico que es el institucional 2234-976439. A este número podés comunicarte para coordinar con nosotros cómo hacer llegar esta generosidad, pero también por si tenés alguna duda, alguna inquietud, algo que nos quieras manifestar, alguna participación para que podamos crecer, algo que nos puedas hacer de colaboración, más allá de los comentarios en Facebook, en YouTube, que los leo todos y son recontra enriquecedores la mayoría, pero si querés aportar algo más, hacelo a ese número telefónico. Y como te decía, también utilizalo, porque la verdad, como decimos siempre, está tan encapsulada, y que encapsulada no por parte de Dios, sino por parte nuestra, porque no tenemos la predisposición que sí tiene la mentira y los portadores y expansores de la mentira para hacer que la verdad se produzca, se reproduzca y se expanda. Los mentirosos a través de las finanzas logran cosas que la verdad tendría que estar logrando. Lo que están haciendo los mentirosos a través de los medios de comunicación, a través de los medios de todos los medios educativos y demás, es generar argumento tras argumento tras argumento que se levantan contra el conocimiento de Cristo. El temor es un argumento que está muy proliferando en este tiempo. Es la mayor pandemia y ese temor está producido por el retroceso de los hijos. Los hijos no están manifestando la vida del Padre, y si los hijos no manifiestan la vida del Padre, amado, aunque vos no seas participante con un micrófono, tenés que saber que Dios te convocó a ser participante de la manera que se necesita, y si tenés la posibilidad de hacerlo a través de la finanza, estamos derribando estructuras anti Dios a través de la palabra, y las finanzas son muy necesarias para justamente financiar la expresión de la palabra. Mayor cantidad de finanzas, mayores posibilidades hay de que la palabra se expanda y siga corriendo.